Vamos a comentar en este vídeo algunas consideraciones iniciales a la hora de estudiar el dibujo técnico, como son por ejemplo las nomenclaturas y el trazo en los dibujos. Es decir, que en un dibujo técnico todos los elementos que dibujemos deben de tener un nombre, porque si nosotros queremos hacer referencia a un elemento concreto del dibujo, tenemos que nombrarlo de una determinada forma para diferenciarlo de otro cualquiera. Por ejemplo, si tenemos dos circunferencias, normalmente al centro de la circunferencia se le suele llamar O y a este centro de la otra le llamamos O también, pero hay que diferenciarlos para poder hacer referencia a una de las dos. Si tú quieres nombrar, por ejemplo, esta de la derecha, pues tendrías que decir O2. No solo se suele nombrar el centro de la circunferencia, también a la propia circunferencia se le suele poner un nombre. Este nombre que yo le estoy dando es normalmente el que se le suele dar, pero tampoco es que exista una nomenclatura por la cual haya que llamarle siempre O al centro de la circunferencia. Si le hubiésemos puesto otro nombre cualquiera, hubiese sido igual de válido. Así, si quiero nombrar, por ejemplo, esta circunferencia, pues tendría que nombrar circunferencia C1. Si hablamos, por ejemplo, de rectas en un dibujo, pues normalmente las rectas se suelen nombrar con letras en minúscula de la parte final del abecedario. Por ejemplo, esta sería, le podemos llamar S, T o R. También los puntos, pues bueno, los puntos cada autor los llama de una manera. Por ejemplo, pues se pueden llamar A, P, T, letras del comienzo del abecedario. También se suelen nombrar, por ejemplo, como P, punto Q. En realidad no se tienen que llamar de una manera concreta, los podemos llamar como nosotros queramos, incluso con números romanos, que no hubiese ningún problema. El caso es que tienen que estar todo perfectamente nombrado, por si en algún momento tenemos que hacer referencia a alguno en concreto, pues tenerlo perfectamente identificado con su nombre, los puntos, las rectas y la circunferencia. Bien, otro elemento a tener en cuenta, bueno, voy a comentar aquí primero alguna nomenclatura de cómo suelen llamar autores conocidos del dibujo técnico a los diferentes puntos, cómo lo suelen llamar ellos. No quiere decir que nosotros tengamos que llamarlo igual, pero voy a comentar, por ejemplo, cómo los nombra Izquierda Sensi. Izquierda Sensi, por ejemplo, a los puntos los llama A' a la proyección vertical y A segunda a la horizontal. Si por ejemplo hacemos una transformación, un movimiento, un giro, un cambio de plano o algo así, pues en ese caso lo suele llamar, les pone un número 1, es decir, ese sería A1' y el otro sería A1 segunda. Por ejemplo, ¿cómo llama este autor la recta? Pues recta, proyección vertical, proyección horizontal. Si le realiza algún giro o algún movimiento, pues igual que a la hora de los puntos, se le pone un 1 a la proyección vertical y a la proyección horizontal le pone dos comas. ¿Cómo suele llamar, por ejemplo, Rodríguez abajo a los elementos? Pues por ejemplo, este autor llama la proyección vertical de un punto, la llama A1 y la proyección horizontal A2. Si realiza algún giro a estos mismos elementos, un cambio de plano o algo, un abatimiento, pues en ese caso los nombra de la siguiente manera: A1', A2'. ¿Cómo nombra, por ejemplo, los planos? Pues P1 y P2. Si realiza alguna transformación, algún movimiento, pues entonces nos llama P1, P2. Bueno, estos son como la forma que tienen de nombrar estos autores a los diferentes puntos, pero como digo, nosotros podemos nombrarlo en realidad de cualquier manera mientras todos los elementos tengan un punto, o sea, un nombre y estén perfectamente identificados. Bien, vamos a seguir hablando, por ejemplo, de las nomenclaturas, de la simbología. Si por ejemplo tenemos rectas que sean paralelas en un dibujo, por ejemplo tenemos un dibujo con un montón de líneas, un dibujo sobre cualquier tema que estemos realizando, tiene muchas líneas, y dentro de este dibujo hay por ejemplo dos rectas que sean paralelas.
En ese caso, para decir que dos rectas son paralelas, para dejarlo claro y que se vea, debemos de incluir dos líneas. Nos está diciendo que dentro de ese dibujo hay dos líneas que son paralelas. Si yo, por ejemplo, dentro de este otro dibujo, este mismo dibujo, tuviese aquí una línea paralela ahora a esta, tuviese esta línea, en ese caso no habría que poner dos rayitas, sino que habría que poner tres, queriendo decir que este paralelismo entre estas dos rectas es diferente a este otro paralelismo entre otras dos, es decir, que estas llevan una dirección y estas dos llevan una dirección distinta. Si hubiese otro paralelismo se pondrían 4 rayitas y así sucesivamente. Si dentro de un dibujo, por ejemplo, también tenemos rectas que sean perpendiculares, pues por ejemplo, si yo tuviese una recta que es perpendicular a estas dos, pues se suele poner el símbolo de perpendicularidad, o bien un cuadradito con un punto, o bien una circunferencia, pinchar aquí con el compás, hacer un arco de circunferencia y ponerle el punto también, para dejar claro que dentro de este dibujo estas dos rectas, esta y esta, son perpendiculares. Eso es una forma de dejar mejor indicado o de visualizar mejor los elementos que tenemos dentro de un dibujo técnico, para de esa manera pues poder leer e interpretar mejor el dibujo. Bien, también podemos hablar del trazo. Bueno, pues decir que normalmente en un dibujo técnico lo recomendable es que haya dos tipos de trazo, es decir, que haya para todo el dibujo, todos los trazos auxiliares y demás, un único grosor y trazo, intensidad de trazo, y para la solución uno más oscuro, es decir, para la solución de un problema tendremos que repasar con el lápiz blando de forma más oscuro la solución. Yo tengo aquí, por ejemplo, este ejercicio de tangencias, de estas tangentes exteriores a dos circunferencias, y como vemos aquí normalmente se ve una única intensidad de trazo, es decir, todo esto, lo que son las propias circunferencias y rectas, tienen más o menos todo igual la misma intensidad, y las soluciones, eso sí, las soluciones hay que marcarlas más oscuro para dejar claro que esa es la solución. Aquí pues todo el trazo debe de ser continuo, hay que intentar que todas estas líneas tengan la misma intensidad, que no haya partes en las que la línea desaparezca y demás. Por ejemplo, este mismo ejercicio mal realizado pues sería este. En este ejercicio vemos que hay muchos errores de trazo, los podemos ir señalando, y esto es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, ¿qué tiene este dibujo mal? Pues como vemos aquí hay partes de la circunferencia en que la línea se vuelve más oscura, otros más claro, es decir, esto no puede ser, tiene que ser una línea que sea continua. Como vemos aquí, estas son las soluciones, es el mismo ejercicio que este, esas son las dos soluciones, pero como vemos aquí una sí está marcada pero la otra no, y además de que no está marcada tiene una doble línea, es decir, eso también sería un error, hacer una línea doble, eso es una imprecisión que sería un error. Aquí también hay errores, vemos que no tiene un trazo continuo, sino que hay zonas que aparecen zonas más oscuras. Aquí esta línea que une los dos centros de la circunferencia está marcado en oscuro sin tener por qué, es decir, esta línea no tiene por qué ser tan oscuro solo puede ser la solución, pero no una línea auxiliar que no tiene ninguna importancia en el dibujo. Esta circunferencia del centro también, si nos fijamos en el grosor y la intensidad del trazo, vemos que es más oscura que esta de fuera, cuando en realidad deberían de tener la misma intensidad en el trazo. Vemos también que estas líneas auxiliares son más finas, es decir, esta línea es más fina, por ejemplo, que este arco de circunferencia. En realidad deberían de ser más o menos igual, deberían de ser de una intensidad y un grosor más o menos iguales. Tiene por tanto este dibujo, como vemos aquí, muchos errores de trazo. Este de aquí, pues como vemos está todos los trazos más igualados, no hay zonas donde desaparecen las líneas y únicamente se ven más oscuros las dos soluciones, que son esas dos. Pues esa sería la forma correcta de realizar el trazo dentro de un dibujo. Y bueno, estas han sido así pues algunos comentarios iniciales a la hora de abordar el dibujo técnico, comentarios sobre el trazo y las nomenclaturas, que yo pues suelo explicarlas en los primeros días de clase a mis alumnos, para partir, ¿no?, de una misma base de trabajo, a partir de la cual pues ya a partir de aquí ir explicando contenidos ya más importantes y ir estructurando el dibujo técnico